بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bueno, en la clase anterior habíamos hablado de que el único que tenía derecho a elegir al líder era Allah. Y bueno, para nosotros decimos que este líder designado inmediatamente después de para ser sucesor inmediato del profeta, el Imam Ali bin Abi Talib. Él ha tenido la oportunidad de ser educado desde su mismo nacimiento por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ha sido el primer creyente y también, bueno, ha demostrado su aptitud e idoneidad tanto en el campo de batalla como en todos los sacrificios que ha hecho durante toda la misión profética, incluso después. Y bueno, también sabemos de su gran espiritualidad y del conocimiento que tenía, al punto que siempre el profeta enfatizaba esto de que el Imam Ali era la persona que más sabía de toda su comunidad. Y también el profeta en muchas oportunidades lo aclaraba el hecho de que él tenía que ser su sucesor. También hay muchos sucesos como la hermandad que ha cerrado con él. No sé si han escuchado antes de la hermandad que ha habido tanto antes de la emigración como después de la emigración que el profeta hizo entre los musulmanes. Antes de la emigración ha hermandado de a dos personas para que se apoyen entre sí, se daban la mano y bueno, quedaba cerrado el pacto de hermandad. Por ejemplo, hizo antes de la emigración una hermandad entre Abu Bakr y Omar, y así entre todos los compañeros, y al último siempre quedaba el Imam Ali solo y el Imam Ali le decía al profeta: has hermandado entre todos, pero a mí me has dejado solo. Entonces el profeta le decía que lo había reservado para él mismo, o sea, lo consideraba su hermano. Después de la emigración también, que van a Medina, también hacen un pacto de hermandad entre los muhajirin y los ansar, los emigrantes y los auxiliares, o sea, de Medina, y hacen lo mismo, hermana entre un emigrante y un auxiliar y un ansar. Y bueno, también a Imam Ali lo reserva para sí mismo. De esta manera dicen que a raíz de esta hermandad entre los muhajirin y los ansar, los mismos muhajirin progresaron mucho, o sea, llegaron sin nada a Medina, y gracias al apoyo de los ansar y a la hermandad que se había cerrado, que cada uno apoyaba a los recién venidos, digamos, han progresado mucho. Bueno, nosotros decimos que es Imam Ali, el sucesor, este líder designado por Dios, y ahora vamos a ver las evidencias que hay en el Corán y en los hadices respecto a que Imam Ali es el que ha sido designado por Dios. Hoy llegamos solo a ver algunas de las aleyas, las principales voy a nombrar. La primera es esa que deben haber escuchado, sobre que el Imam Ali dio caridad mientras estaba inclinado en oración. ¿Alguno la sabe? ¿No se acuerdan? Bueno, en árabe dice: Bismillahirrahmanirrahim, Innama waliyukumullah wa rasuluh walladhina amanu walladhina yuqimuna salat wa yu'tuna zakat wa hum raki'un. Que significa ciertamente que solo son vuestro walí, o sea, estamos hablando walí, el tutor, protector de los creyentes, Allah, su mensajero, y los creyentes que hacen el salat y dan el zakat mientras están inclinados. Aquí está diciendo que walí es el Dios, el profeta, y estos creyentes que mientras hacen el salat están inclinados, no solo haciendo el salat, sino que están inclinados en posición de rukú, y en esa posición dan el zakat. Esto realmente está hablando de la particularidad de alguien, porque no hay ninguna recomendación o precepto en el Islam que diga que nosotros tenemos que dar el zakat estando inclinados en rukú, en esa posición. Bueno,
aparte de esto, hay una evidencia, hay hadices que hablan a quién se refería esto, quién es esta persona que estando inclinada haciendo salat en posición de rukú dio el zakat. Hay un hadiz, bueno, que se ha transmitido a través de varios narradores, que dicen que Abu Zar contó que, ¿saben quién es Abu Zar? Abu Zar al-Ghifari es uno de los grandes compañeros del profeta. Él desde el principio fue uno de los shias de Imam Ali y hasta el final de su vida lo siguió siendo. Es muy respetado también por Ahlus Sunnah, no solo por los shias, es uno de los primeros compañeros y uno de los más veraces, era conocido por decir siempre la verdad y es la razón por la que fue expatriado por Osman en la época del califato de Osman, el tercer califa, cuando Abu Zar veía que el califa le daba a sus allegados o sea, le hacía muchas dádivas a sus allegados, sin razón de ser, Abu Zar siempre le reclamaba. Entonces llega un punto en que Osman se cansa y lo corre, lo expatria y lo manda a Sham, lo que era, bueno, abarcaba Sham, todos los países de esa época. ¿Y quién estaba en Sham gobernando? Habíamos dicho que estaba Muawiyah, ¿sí? Muawiyah, obviamente que Abu Zar ahí tampoco se iba a quedar callado ante las opresiones de Muawiyah, y llega un punto que también Muawiyah se cansa de él, y hay una cuestión acá que mientras estaba Abu Zar allá en esa zona, difundía tanto a favor de Imam Ali, hablaba de él, de las virtudes de Imam Ali, que dicen que hoy el Líbano, el sur del Líbano es shia a partir de esa difusión que Abu Zar hace en esa época, porque decíamos que en Sham estaba Muawiyah, que hablaba mal de Imam Ali, al punto que cuando muere Imam Ali en la mezquita, la gente dice como que Ali rezaba, era tal la mala propaganda que hacía Muawiyah allá, que la gente, bueno, shia que no era, seguidora de Imam Ali que no era. Entonces cuando va a Abu Zar, especialmente una zona que se llama Jabal al-Amel, bueno, habla sobre Imam Ali y la gente cree en él, y a partir de ahí el sur del Líbano y todo eso son seguidores de Imam Ali. Muawiyah también se cansa, lo manda de vuelta con Osman, y Osman lo expatria a Rabazah, que bueno, queda en un desierto solo con la esposa, el hijo, y muere ahí, al punto que bueno, muere solo, y es una de las premoniciones que había hecho el profeta sobre Abu Zar, que iba a morir solo, y dicen que justo que muere iba pasando un grupo entre los que estaba Abdullah ibn Mas'ud, y él es el que se encarga de sepultarlo y de hacer de todos los sacrificios fúnebres. Bueno, este hadiz es transmitido por Abu Zar, pero lo transmiten, lo transcriben también en los libros sunitas. Lo voy a leer sobre este suceso del Imam Ali. Dice: cierto día yo estaba orando con el profeta, creo que está en la primera página de la punta, en la mezquita, cuando un mendigo entró pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Entonces él levantó las manos hacia el cielo y dijo: oh Allah, sé testigo de que llegué a la mezquita del profeta y nadie me dio nada. Mientras tanto, el Imam Ali, que estaba inclinado en posición de rukú durante su oración, ¿saben cuál es la posición de rukú? O sea, al oír esto, extendió su dedo meñique, en el que tenía un anillo hacia el mendigo, y este se adelantó y tomó el anillo. Este incidente se produjo en presencia del profeta, quien luego levantó su rostro hacia el cielo y oró: oh Señor mío, mi hermano Musa, Moisés, te rogó que le dilatara su pecho y le facilitara su tarea, que desataras el nudo de su lengua, de modo que la gente comprendiera su decir.
esa súplica que yo mencioné al principio, Rabbi Shrah li Sadri, que es conocida, en realidad son aleyas del Corán que está relatando lo que Moisés le pide a Allah. Dios mío, dilata mi pecho, Wayasir li amri, facilita mi asunto, Wahlul uqdatan min lisani, desata el nudo de mi lengua, yafqahu qawli, bueno, para que la gente entienda mi decir. Eso es una, sigue, ¿no? Sigue Moisés haciéndole la súplica, y el profeta Muhammad, cuando ve que Imam Ali da el anillo, empieza a hacer súplica a Dios y le dice: Moisés te pidió de esta manera. Después de eso dice que Moisés le dice: Waj'al li waziran min ahli, y haz que para mí un visir, un albacea entre mi gente, de mi familia. Haruna Aji, esto es lo que dice Moisés, mi hermano Aarón. Ashdud bihi azri washrikhu fi amri. Bueno, que el profeta le sigue diciendo que Moisés le pidió esto, que fortaleciera su espalda con Aarón, que hiciera a Aarón su socio en su tarea. Y después, aquí termina lo que el profeta dice que Moisés le pidió, y quizás todos son leyes del Corán. Y ahora el profeta le dice: oh Allah, tú le dijiste a Moisés: fortaleceremos tu brazo con tu hermano y os daremos a ambos autoridad, así no llegarán a vosotros. O sea, Allah le responde a Moisés, le dice que sí va a hacer eso. Y como sabemos, Aarón era un visir para Moisés, y Dios le responde. Entonces ahora viene la súplica del profeta Muhammad, que le pide lo mismo que Moisés, y le dice: y yo, Allah, soy Muhammad, tu profeta y tu elegido. Entonces dilata mi pecho, facilítame mi asunto y dispón para mí un visir de entre mi familia, que es Ali, mi hermano, y aumenta con él mi fuerza. Ahora dice Abu Dhar: el profeta aún no había concluido con sus palabras cuando el ángel Gabriel reveló el versículo anteriormente citado sobre el Imam Ali dando el zakat. O sea, después de esta súplica que hace el profeta al ver que Ali entrega el anillo, desciende, le es revelada a través de Gabriel la ley esta que dice: ciertamente que son solo vuestro walí, Allah su mensajero, y los creyentes que hacen el salat y dan el zakat mientras están inclinados. Obviamente, como he dicho antes, al no haber ninguna recomendación general para que todos los creyentes estén en esa posición durante el salat, den el zakat, obviamente acá se está refiriendo a alguien en especial, como que es el walí, y no que todos los creyentes, que está hablando en general, como puedan alegar a algunos, que no se refiere a él, sino a todos los creyentes. No tendría sentido que todos los que hacen eso son walí de los musulmanes, no. Entonces, bueno, eso respecto a esa ley. Después, la siguiente, la ley del Corán, decimos que se refieren al Imam Ali, es la declaración que se hace en la Sura Tauba. La Sura Tauba, saben que es la única que no comienza con Bismillahirrahmanirrahim, porque habla de los incrédulos y que Dios no va a perdonar a los incrédulos, y por eso no comienza diciendo que Dios es misericordioso, porque con ellos no lo va a hacer. Entonces, no sé si habrán escuchado sobre la conquista de la Meca en el año 8 de la Égira, ya cuando el profeta estando en Medina, después de unos pactos que cierra con los incrédulos, digamos de paz. Los incrédulos rompen este pacto, entonces el profeta va con todos los musulmanes de Medina a la Meca, y en forma pacífica conquistan la Meca, y bueno, a partir de ahí ya digamos que está en poder de ellos, de los musulmanes. Y el año siguiente, que era la época de la peregrinación, el profeta no iba a ir a ese Hajj, pero pensaba hacerlo el año siguiente, el año 10 de la Égira, de la emigración del profeta a Medina, que es el año justamente que pasa esto del evento de Eid al-Ghadir, que es llamado la peregrinación de despedida, porque después
de eso no hizo ningún hajj, al año siguiente falleció el profeta. Bueno, en este año noveno de la Égira descienden unos versículos del Corán en esta sura, los primeros refiriéndose a los incrédulos, donde, Dios le dice que anuncia a los incrédulos algunas cuestiones, que ya no se le iban a permitir algunas cosas, y para eso, tenía alguien que llevar y anunciarlo estando ahí en la Meca, entre todos los que estaban haciendo el Hajj. Entonces, en primer lugar, el profeta lo manda a Abu Bakr. Le dice que vaya y lleve esa aleya, le enseña y le dice que les anuncie. Estas cosas que tenía que anunciar, en primer lugar, era que ya ningún incrédulo iba a poder entrar a la Meca, al ámbito del Masjid al-Haram. Como saben, hasta ahora el que pide una visa al Hajj se cercioran de que es musulmán. No sé si deben escuchar. Por ahí, si no están seguros, les dicen que digan la shahada para tomarlo como referencia de que es musulmán. Porque en realidad ninguna persona que no sea creyente o musulmán puede entrar al ámbito ese del Masjid al-Haram. Otra cosa que se prohibían a partir de ahí es que la gente haga el tawaf alrededor de la Kaaba, la circunvalación, estando sin ropa, porque la costumbre, después de Abraham y las tergiversaciones que se dan, que hacían la circunvalación a la Kaaba estando desnudos. Esa es otra cosa que aquí ya se les prohibía. Y otra era que quienes hayan firmado un acuerdo de inmunidad con el profeta y hasta el momento hayan sido fieles a los mismos serán respetados hasta su fecha de vigencia. Pero quienes no hayan firmado acuerdo o lo firmaron y los violaron, a partir de esta fecha tendrían un plazo de 4 meses para comunicar al gobierno islámico su verdadera posición. Aquí otra cosa que se les dice, tenían un plazo de 4 meses para que ya decidan y se tomen medidas. Y esto logra que después, en menos de 4 meses, ya todos se vuelquen al Islam, ya sea sinceramente o no, en apariencia, pero a partir de ahí ya toda la península arábiga se convierte al Islam, o sea, son musulmanes y se radica la idolatría. Bueno, esa era la... Sí. No sé si podría interrumpir. Sí. No, como justo dijiste una acotación, el concepto de peregrinación comienza ¿cuándo? ¿Desde Ibrahim? Sí, o sea, desde que se hace, tal vez no eran exactamente como el profeta ya después lo explica, pero es a partir de él que se empieza el tema de la peregrinación, pero a lo largo de los años ya lo van tergiversando otra vez. En primer lugar ponen los ídolos, cosa que no se ajusta, digamos, al monoteísmo que divulgaba Ibrahim. Y a partir del profeta Muhammad empieza la peregrinación bien hecha. Claro, y a partir de ahí él ya va explicando bien cómo era originalmente y bueno, según lo que Dios... Pero seguían haciendo, eran conocidos los árabes, incluso la familia del profeta, Abdul Muttalib, que eran los encargados de esas cuestiones. Pero bueno, no todos eran adoradores de Dios sinceros, había una mezcla. A partir de acá el profeta ya explica bien cómo es todo y justamente también con la peregrinación de despedida explica más todo exactamente como tenía que ser. Y es la última peregrinación que él hace y ya a los meses fallece. Bueno, en primer lugar lo manda él a Abu Bakr cuando Dios le dice el ángel que tiene que mandar a alguien y bueno, en primer lugar no le dice quién. Dice que tenía que anunciar. Cuando el profeta lo manda a Abu Bakr, desciende el ángel, Abu Bakr ya había salido, y desciende el ángel y le dice al profeta que eso era algo que tenía que anunciar él o alguien o un hombre de él mismo, que sea parte de él. En árabe dice la yu'addi anka illa anta aw rajulun minka. Esto está especificado en los libros sunitas también, no es algo que nosotros decimos. Al punto que viene Imam Ali, ¿a quién manda? A Ali le dice
que lo vaya, lo alcance a Abu Bakr y le diga que vuelva, o sea, que si quería seguir con él, que vaya, pero que ahora el responsable de dar ese mensaje a los incrédulos era él. Y dicen que Abu Bakr se sorprende cuando el Imam Ali lo alcanza y no quiere seguir con el Imam Ali, vuelve con el profeta y le pregunta si Dios había revelado algo en contra de él, que lo manda a buscar. Entonces el profeta le dice que no había nada en contra de él, pero que el ángel le había dicho que eso solo podría transmitirlo o él o alguien, un hombre que sea parte de él. Esto ya es una gran cosa, o sea, que lo está considerando Imam Ali como parte del profeta, como si fuera él mismo. Entonces es que va el Imam Ali y es él el quien transmite esto a los incrédulos. Bueno, esto nos recuerda también la sura, las aleyas de la sura que hablan de la mubahala, que había mencionado antes, donde hay una ley explícita que dice que vayan a hacer esto todo el día y lleven, que dicen llevemos a nuestras mujeres y a las vuestras, a nuestros hijos y a los vuestros y a nosotros mismos y a vosotros mismos. Que va el profeta después y como las mujeres, como sus mujeres lleva a Fátima, como sus hijos a Hassan y Hussein, y como nosotros mismos vendría a ser, era el Imam Ali. Que mismos sabios sunitas reconocen esto, que acá el Imam Ali está considerándose como parte, está siendo considerado como parte del profeta. Otra de las aleyas es la aleya del tablir, o propagación, anunciación, que es la que se da en Ghadir Hum, que ya es el año 10 de la Égira, que es el Hajj de despedida, que donde va el profeta, enseña todos los ritos del Hajj, y ya de vuelta, cuando estaban volviendo, dicen 114.000 o 120.000 personas, cada transmisor dice un número, pero eran muchísimos. Estaban volviendo junto al profeta y llegan a un lugar donde se bifurcaban los caminos, ya cada uno tenía que volver, los que venían de la parte de Irak o de cada zona se iban a separar. Desciende el ángel y le dice con una aleya que dice: Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayk min rabbik, o mensajero, proclama lo que te fue revelado por su Señor. Y si no lo haces, no habrás comunicado su mensaje. Wallahu ya'simuka minan nas. Y Dios te mantendrá a salvo de la gente. Bueno, el día de 18 de Zulhijja, que celebramos el día de Ghadir Hum, es justamente por este evento. Y bueno, cuando estaban ahí, en un lugar que se llamaba Ghadir, que es como un arroyo que había ahí, desciende el ángel Gabriel, le revela esta ley diciendo que Dios le dice que anuncie algo, que si no lo hace, habrá sido como si no hubiera revelado el mensaje en absoluto. O sea, lo que tenía que revelar ahora equivalía a todo el mensaje, de 23 años de difusión del profeta. Y después le dice, y que Allah lo protegerá de la gente. Es obvio que había algo ahí que el profeta tenía miedo de anunciar, y por eso Dios desde el principio le dice que Dios lo va a proteger, que no tenga miedo. Bueno, obviamente no era un miedo a la gente en sí, sino a las consecuencias que pueda tener eso. Entonces, bueno, el profeta les ordena a todos que vuelvan, a los que ya estaban adelantados, y esperan a los que venían atrás, se reúnen, hacen el salat del mediodía y ponen como una cosa, unos montículos, arman un montículo con la silla de los camellos, transmiten por ahí la montura de los camellos y bueno, se para ahí en lo alto el profeta y el Imam Ali al lado y empieza a decirle a la gente que pronto Dios lo llamaría a su lado, como diciéndole que pronto él iba a morir y que bueno,
los hadices que se relatan son largos, son muchos, o sea, se han relatado tanto que ya lo llaman un hadiz mutawatir, que quiere decir, mutawatir le dicen un hadiz que se ha relatado tantas veces a partir de tantos transmisores, no de uno solo, sino son muchas personas que lo relatan, entonces le dicen hadiz mutawatir, o sea, ya ha llegado a un grado de confiabilidad que no hay duda al respecto. Y esto se transmite también en los libros sunitas, no en los libros shia. Entonces, relatan de diferentes maneras, algunos de forma más breve, otros más completos, pero en general es que Dios, el profeta les anuncia que va a morir y que, bueno, Dios le ha pedido que anuncie algo y al final les dice, Man kuntu maula, fahada aliyun maula, este es de quien yo haya sido su Señor, este es Ali, su Señor. Cuando levanta la mano de él, algunos dicen que se les ve la axila de lo alto que lo levanta y lo anuncia como su sucesor. Voy a leerles acá cómo lo transmite At-Tabari, que es un sabio sunita. Dice, narra de Zayd ibn Arqam, que era un compañero del profeta. O sea, este compañero que estuvo ahí lo relata. Y Tabari, que es un sabio que viene después, lo pone en su libro. Dice, cuando el profeta llegó a Ghadir Hum, se detuvo allí durante el mediodía, en tanto que los vientos estaban abrasadores, hacía mucho calor. Él les pidió a los demás que se detuvieran y a los que estaban delante de la caravana se les pidió que volvieran. Esperaron hasta que los otros llegaron hasta ellos y luego llamaron a la oración. Después el profeta dio un sermón y dijo, Dios me ha pedido que os comunicara algo que si no menciono no habré realizado mi deber. Y entonces dijo el versículo, oh mensajero, proclama lo que te fue revelado por tu Señor, porque si no lo hicieras no habrás comunicado su mensaje, y Dios te mantendrá salvo de la gente. El profeta dijo, Gabriel me ha traído una orden de parte de mi Señor, que me detuviera aquí y anunciara a toda la gente, negros o blancos, que Ali, el hijo de Abu Talib, es mi hijo, mi wasi, mi sucesor y mi califa e imam después de mí. Entonces Zayd ibn Arqam dijo, el profeta continuó, Allah ha designado a Ali como vuestro maestro e imam y ha hecho de la obediencia a Ali algo obligatorio para todas las personas. Todas las personas deben obedecer a Ali, por lo tanto todo lo que él ordene debe ser realizado y todo lo que él diga debe ser aceptado. Quien lo desobedezca es maldecido y la misericordia de Dios recaerá sobre el que lo acepte y confirme lo que él diga. Escuchadle y obedecedle. Ciertamente Dios es vuestro maula, el maula real es Dios por encima de todo y Ali es vuestro imam. Bueno, continúa así hasta que lo declara el imam. Al punto que dice que después la gente vino a felicitarlo, como si, obviamente ante esto los primeros fueron Omar y Abu Bakr, que le dicen en la famosa frase, bajen ya Ali ibn Abi Talib, bravo, bravo por ti Ali ibn Abi Talib, te convertiste en nuestro maula y el maula de todos los creyentes. Esto está registrado en los libros. Incluso dicen que después de esto vino una persona y ya cansada de tanto, porque obviamente muchos estaban esperando que el profeta fallezca para que ya se termine todo el asunto del Islam, ellos esperanzados en esto, al ver que, bueno, ahora iba a continuar la cosa con el imam Ali, como que ya estaban un poco cansados, dicen que hay una persona que le viene al profeta y le dice que nos ordenaste hacer esto, lo otro, hacer el salat y nosotros te obedecimos y ahora nos sales con esto. Si eso era algo que Dios le había ordenado o era cuestión del mismo profeta. Hay un sabio sunita que dice, se llama Sa'labi, que narra un hadith respecto a la ley que dice Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi', un deprecante pidió por un castigo, dice un castigo inminente. Hay una aleya, la primera aleya de la sura al-Ma'arij, dice así, Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi', un deprecante rogó por un castigo inminente. ¿A qué se refiere esto?
Él dice, este versículo fue revelado cuando el profeta reunió a la gente en el día de Gadir y les pidió que creyeran en el imamato de Ali y le juraran lealtad a él. Un personaje llamado Al-Haris, que había escuchado la designación de Imam Ali, se acercó al profeta montado sobre su camello, bajó de él y le preguntó: «¿Nos ordenaste de parte de Dios que testificáramos que no hay más divinidad que Dios y que tú eres su profeta, y que rezáramos 5 veces al día, que diéramos zakat, que ayunáramos durante el mes de Ramadán e hiciéramos la peregrinación? Y nosotros aceptamos realizar todos esos deberes. Sin embargo, tú todavía no estás conforme, al punto que tomaste la mano de tu primo y te levantaste y nos pediste que creyéramos en él, y dijiste: de quien yo fuera su líder, Ali también es su líder. ¿Acaso esta información es cosa tuya o proviene de Dios?». Entonces, el profeta le dice: «Juro por Allah, que no tiene asociado, que no hay divinidad excepto él, que este asunto proviene de Dios». Entonces dice que Al-Haris volvió sobre su paso, montó su camello y dijo: «Dios mío, si es que lo que dice Muhammad es verdad, que caiga sobre nosotros un castigo terrible». Por eso la ley dice: «Mientras volvía le cayó desde el cielo una piedra, la cual lo mató». Entonces fue revelado el primer versículo de la Sura Al-Ma'ad, la ascensión. Y bueno, vemos que hay muchas evidencias sobre esto, de que el evento de Gadir se trataba realmente de algo que era una anunciación importante de parte del profeta, y no como dicen algunos sunitas que relatan este hadith y dicen que es cierto, pero que dicen que cuando el profeta dijo «Man kuntu maulá fahada Ali maulá», este maulá se está refiriendo a que dijo que Ali es su amigo, porque una de las significado de maula es amigo, y eso es cierto, significa muchas cosas, también vecino, muchas cosas, pero uno ve el contexto de cómo se ha dado todo esto, que vuelve un montón de gente cansada de hacer del Hajj en un desierto con un calor como describen ahí, que tantas personas Dios les hace, el profeta les hace detenerse, todo eso. Viene el ángel, le revela una ley que le dice que si no anuncia lo que Dios le acaba de ordenar, es como si no hubiera anunciado el mensaje en absoluto, y que diga Ali es mi amigo, o sea, no tiene ningún sentido, obviamente, para nadie que razone. Bueno, este es el hadith de Gadir, que después también desciende otra ley, después que ya la gente le anuncia a la gente sobre que Ali es el sucesor, su próximo walí, ya pronto el profeta iba a morir. Cuando esto sucede, desciende otra ley, que es la famosa ley que dice: «Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan», que significa: hoy he perfeccionado vuestra religión, he completado mis gracias para con vosotros y me satisface para vosotros el Islam como religión. Antes de eso, dice la ley: «Hoy quienes no creen han desesperado de vuestra religión», refiriéndose a que todos aquellos que esperaban que el profeta se muriera para que ya el Islam llegue a su fin, dice: hoy quienes no creen han desesperado de su religión, ya no tenían esperanza porque veían que hay un líder capacitado que iba a continuar con todo esto. Bueno, hay una cuestión acá, esta ley que acabo de decir: «Hoy quienes no creen se han decepcionado de la religión, hoy he perfeccionado vuestra religión y he completado mi gracia», está dentro de una ley que primero comienza hablando de los alimentos que están prohibidos en el Islam. Les leo, y la verdad que no tiene concordancia con lo que estamos hablando. Primero es la ley número 3 de la Sura Al-Maida, la número 5. La ley comienza diciendo: «Os está vedada la carne mortecina
la sangre, la carne de cerdo, la del animal sobre el que se haya invocado un nombre diferente al de Allah, o sea, está hablando de las carnes que son ilícitas. La del animal asfixiado o muerto a palos, de una caída, de una cornada, la del devorado parcialmente por las fieras, excepto si aún lo sacrificáis vosotros, lo que haya sido sacrificado para los ídolos y también los cobrados en la suerte de la flecha, porque ello es una profanación. Está hablando de eso y de repente dice: hoy quienes no creen han desesperado de vuestra religión, no les tengáis pues miedo a ellos sino a mí, hoy os he perfeccionado vuestra religión. Bueno, y sí, es la misma ley. Cuando termina de decir eso, otra vez vuelve a hablar y le dice que bueno, que los que se vean obligados a comer esa carne, que porque no tienen otra cosa, están muriendo de hambre, entonces pueden comer de eso. O sea, bueno, obviamente no estamos hablando de que no tengo y no hago nada, ¿no? Ya volviendo al tema de la carne, se refiere a cuando realmente uno no tiene, está ya demasiado débil, no tiene otro alimento, y es por eso que en caso así, incluso cerdo podríamos comer antes de dejarnos morir, digamos, de fallecer. Eso es lo que está aclarando. Pero en medio queda la aleya esta, que decimos que ha sido revelado después del anunciamiento en el día de Gadir. Bueno, Dios, ¿por qué esta aleya está en medio y que no tiene nada que ver? ¿Alguien podría decir? Hay otro caso también donde está la ley de la purificación, Ayatut Tathir, que habíamos dicho antes que se refiere a Ahlul Bayt. ¿Se acuerdan? Inna ma yuridullah liyudhhiba ankum rijsa Ahlul Bayt. Ciertamente que Allah quiere purificar sobremanera a Ahlul Bayt. Estamos diciendo que se refiere a Imam Ali, a Fatima, Hassan y a Hussein. Esta ley también está en medio de otra que está hablando de las esposas del profeta. Empieza la ley, aquí la tengo, dice, más quien, a ver, mujeres del profeta es la sura 33, la ley 32 y 33 también. Mujeres del profeta, vosotras no sois como otras mujeres cualesquiera. Si teméis a Allah, no seáis tan complacientes en vuestras palabras que llegue a anhelaros el enfermo de corazón. Bueno, sigue hablándole a las esposas del profeta. Y después dice: quedaos en vuestras casas, no os acicaléis como se acicalaban las antiguas paganas, haced el salat, dad el zakat, obedeced a Allah y a su enviado. Y inmediatamente dice: Allah solo quiere alejar de vosotros la impureza de Ahlul Bayt y purificaros sobremanera. Entonces, Ahlus Sunnah dice que esta ley que nosotros decimos que se refiere a Ahlul Bayt, que son Fatima, Hassan, Imam Ali y Hussein, se refiere a las esposas del profeta, que Ahlul Bayt no son ellos, sino las esposas del profeta. Pero hay una cuestión acá, cuando está hablándole a las mujeres, dice: ya nisa nabi lastunna ka ahaden min nisa. Lastunna, el que sabe gramática más o menos sabe que pronombre se refiere a las mujeres, lastunna, ¿sí? Después, cada frase que yo he leído en español, en árabe dice waqulna, ¿sí? Después waqarna fi buyutikunna. Unna, todo así, es un pronombre para el plural femenino. Y de repente dice: innama yuridullah liyudhhiba ankum. El kum es para el plural masculino, ¿sí? Entonces de repente ha cambiado después de estar hablando en plural femenino, de repente ya se dirige a un plural masculino. ¿Por qué está así en el Corán? ¿Por qué empieza hablando de una cosa y en medio dice otra para confundir a la gente? ¿Cuál podría ser? Hay dos opciones. Una, porque puede ser la compilación del Corán, no es la compilación original y sigue el orden de revelación. Una opción. La otra, que en algún punto también era como para proteger a Ahlul Bayt. Exactamente. Para que no queden resaltados sus nombres. Exactamente. Es la cuestión esta de que si
se trataba de que el Corán quede inmune, o sea, no sea tergiversado. Y es una de las razones por las que no se lo nombra directamente a Imam Ali como el sucesor. Con la importancia que tenía, vemos que el Corán nombra a otras personas. Bueno, el Corán nombra a Maryam, nombra a muchas, a los profetas, incluso a ¿cómo se llama? Abu Lahab, como una mala persona, lo nombra con su nombre. O sea, ¿por qué no lo nombra a Imam Ali? Una de las cuestiones era para que no se tergiverse el Corán. Y vemos que si esto hubiera pasado, como cuando llega Omar al poder prohíbe la recopilación y registro de los hadís. Podría haber pasado lo mismo, que para evitar que se sepan algunas cosas, se habla indirectamente y bueno, y que lo razone quien sepa razonar, digamos. Para eso están los sabios y están los hadices también, que para la Shia eso nunca ha estado prohibido. En la época del segundo califa, Omar, él prohíbe que se registren todos los hadices con el pretexto de que ya tenían el Corán, una frase famosa de él, Hasbuna kitabullah, nos basta el Corán, no hace falta ningún hadiz. Incluso mandan a quemar hadices registrados de cosas que había dicho el profeta. Bueno, se la perdieron ellos porque los shias siguen registrando, y por eso tenemos también a los imames, que son los que han salvado esta cuestión, porque a partir de ellos nos han ido transmitiendo lo que el profeta decía, primero Imam Ali, después Imam Hassan y así. Entonces, para evitar esa tergiversación es que estas aleyas están puestas en medio de otras, y que obviamente es obvio, ya sea por el registro, por los hadices que se transmiten, que hablan de que esta aleya, incluso exégetas sunitas, ha sido revelada el día de Ghadir, o por cuestiones estas como los pronombres, que cuando se refiere a Ahlul Bayt, que primero está hablándole a las mujeres con pronombre femenino y después cambia y usa el masculino. Pero los estudiosos sunitas también saben gramática. Y sí, también saben, pero obviamente el que no quiere ver no lo ve, o sea, incluso algunos lo ven pero no les conviene, eso es obvio. Por alguna razón no les conviene. ¿Le dan alguna explicación a ese cambio? Y siempre dan, yo respecto a esto no sé a qué explicación dan de que por qué el pronombre, pero cuestiones, siempre se han tapado cosas, eso es obvio. Y por eso también mucho tenemos el caso de Tijani, no era un sabio, pero sí era un fanático sunita que odiaba incluso a los Shia. No sé si han leído el libro Entonces fui guiado, que es de un sunita que se enorgullecía de ser sunni, no quería conocer a los Shia directamente, los odiaba por reflejo, de tanto que había escuchado mal de ellos, hasta que un día se conoce con un iraquí, un Shia, que lo invita a su país, lo presenta sabio. Shia, estos sabios, les manda el libro, empieza a leer, cuando ve los alegatos de los Shia, de que por qué Imam Ali era el sucesor, empieza a ver las fuentes que él cita, que eran todos libros sunitas, Bukhari, Muslim, esto y lo otro, y va y busca, y ve que es verdad, y empieza a hacer una investigación que él mismo dice ha tardado 3 años, esa investigación, hasta que se convence que realmente los sabios tenían razón. Entonces, así como el que investiga, realmente quiere investigar, encuentra la verdad. Hasta ahora es conocido, está viviendo en Estados Unidos, él era tunecino. ¿Cómo es el nombre? At-Tijani. Empieza con este libro que se llama Entonces fui guiado, yo lo traduje al español, está ahí, cuenta cómo llega a eso. Y después escribió también otros libros, y bueno. Así como él hay muchos, no es solo él. Hay otro que Faisal era compañero de él, que también estudiaba, no me acuerdo en qué universidad, era sunita, y para escribir la tesis, para responderle a los Shia, al investigar se da cuenta que tenían razón y se hace Shia. Entonces el que quiere encuentra la verdad. Bueno, no sé cuánto tiempo, vamos a apurar un poco. Otra de las aleyas es la que habla
sobre la obediencia que se le debe al Imam Ali, que es la ley que dice: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, que dice: creyentes, obedeced a Allah, obedeced al mensajero y a aquellos entre vosotros dotados de autoridad. Y si discutís por algo, remitidlo a Allah y al mensajero si es que creéis en Allah y en el último día. Es lo mejor y de resultado más favorable. Es precioso. Sí. Entonces dice: oh creyente, obedeced a Allah, obedeced al profeta y a aquellos entre vosotros dotados de autoridad. Estos ulul amr que dicen en árabe, que son aquellos dotados de autoridad, nosotros decimos que se refiere al Imam Ali. Primero nos muestra, al decir obedeced a Allah, al profeta y a los dotados de autoridad, nos muestra que en la misma época el profeta ya había, este sucesor estaba presente, este ulul amr, a quien había que obedecer. ¿Y por qué decimos que es él? En primer lugar, porque de acá deducimos que tenía que ser una persona infalible para que Dios la ubique en el mismo nivel que Allah y el mensajero. O sea, nos está diciendo que obedezcamos a Allah, al profeta y a ellos. Obviamente que estos dotados de autoridad tienen que ser personas que no se equivocan, son infalibles, porque supongamos que Allah nos diga que hagamos tal cosa y el profeta, el profeta que es una persona infalible, y que venga este ulul amr, que sea un cualquiera que esté gobernando, supongamos, y nos diga otra: al no ser infalible obviamente se equivoca, al no ser inmaculado comete pecados, errores. Entonces, ¿cómo sabemos si nos está diciendo la verdad? Dios lo está poniendo al mismo nivel que ellos. ¿Qué pasa si Allah y el mensajero nos dicen que vayamos por un camino y este nos dice que vayamos por otra? ¿A quién le obedecemos? De acá ya deducimos que tenía que ser una persona infalible y que estaba en la misma época del profeta, y bueno, que no había nadie más que Imam Ali, como muchas hadices que vamos a ver después, inshallah, la próxima, donde también son relatados por Ahlus Sunnah, nos indican que esta persona era el Imam Ali. Bueno, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد وآل محمد.